coloquio de hoy. Y el ponente del día de hoy es el doctor Kepeni Raya. La mayoría de la gente que está presente aquí lo conoce muy bien. Él hizo su licenciatura, maestría y doctorado aquí en la Universidad Michoacana, en Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y posteriormente en el Instituto de Física y Matemáticas. Él ha realizado hasta ahora varias estancias postdoctorales y también estancias de investigación dentro del país y también internacionalmente. Dentro de país, por ejemplo, notablemente en Senvestav. En este momento se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. También ha estado asociado con la Universidad de Nankai, trabajando con el profesor Lei Chang en una estancia postdoctoral. Y aparte de eso, en la Universidad de Huelva, en España, trabajando con el doctor José Rodríguez Quintero. Ha dado pues decenas de pláticas internacionales y nacionales. Tiene más de, no sé, alrededor de 25 trabajos publicados, aceptados o enviados en revistas internacionales, más de 500 citas en una edad tan joven. Él va a hablar el día de hoy uh, sobre Portraits of the Hadronic Structure. Él ha estado trabajando muy activamente, explorando la estructura interna de los hadrones, especialmente mesones y bariones. Y el trabajo y la plática de hoy está relacionado con sus trabajos últimos en esta dirección. Adelante, Kepeni. Sí, muchas gracias, Adnan, y gracias, Emilio, también. Pues en esta ocasión, aprovechando la atenta invitación, voy a hablarles sobre, digamos que nuestro entendimiento moderno de la estructura de los hadrones, centrándome en el pion y el kaon, que juegan un papel muy importante dentro de la física hadrónica. Algunos de los trabajos que voy a discutir aquí pues están hechos por estos profesores que Adnan ya mencionó, pero pues naturalmente hay mucha más gente involucrada. Bueno, dicho esto, les quiero comentar que antes que nada que en física es muy importante saber la escala del fenómeno que estamos describiendo. Conocer la escala es esencial. Ustedes tienen el universo, por ejemplo. En el universo hay galaxias. En las galaxias hay sistemas solares que tienen planetas. Y más o menos aquí, en este límite, es donde nosotros existimos. En nuestro día a día percibimos cosas del orden de metros a kilómetros. Si nosotros tomáramos un objeto sólido y le hiciéramos una vista microscópica, pues con un salto muy grande en órdenes de magnitud, lo que tendríamos son moléculas que están hechas de átomos, y la mayor parte del átomo se concentra en su núcleo, que dependiendo del elemento en cuestión y el número de protones y neutrones, el tamaño del núcleo es como de estos órdenes de magnitud, de 10 a la menos 14, 10 a la menos 15 metros. Y aquí en los núcleos atómicos lo que tenemos son protones y neutrones, que colectivamente denominamos nucleones. Estos son los hadrones más abundantes en la naturaleza y su tamaño es alrededor de un Fermi. Los hadrones, como los nucleones, están hechos de cosas más fundamentales, que son los quarks y gluones, que interactúan mediante la fuerza fuerte. Entonces, aquí es donde la física hadrónica toma lugar. Nosotros queremos entender a los hadrones en términos de sus ingredientes más fundamentales para eventualmente
entender la estructura de los núcleos atómicos en términos de estos ingredientes. Ahora, si nos vamos a términos de masa y energía, pues sabemos que en el universo la gran cantidad está formada por energía oscura, que es poco entendida por nosotros. Le sigue la materia oscura, que tampoco la entendemos muy bien. Y solo aquí, en esta fracción, que es donde nosotros percibimos, está lo que se denomina como la materia visible. Eso es aproximadamente 5% del universo. Y de la materia visible, la masa que da el bosón de Higgs, que es tan famoso, es aproximadamente del 2%. Todo lo demás viene de las interacciones de QCD, que son las que vamos a discutir hoy. Ustedes habrán visto ya muchas veces esta, digamos, tabla periódica del modelo estándar, donde tenemos las partículas fundamentales. Entonces, QCD toma lugar aquí, en este bloque, donde las partículas de materia, quarks, interactúan por el intercambio de sus mediadores de fuerza, que son los gluones. Quizá la ciencia de hoy en día lo que más entiende es la interacción entre el electrón y los fotones, el electromagnetismo. Pero acá los quarks tienen una posición muy especial porque aparte de interactuar fuertemente, tienen carga eléctrica, por lo que interactúan electromagnéticamente, y tienen carga débil, por lo que también interactúan por la fuerza nuclear fuerte. Entonces estos aún no los entendemos con tanto detalle como entendemos al electrón. Además de que, a diferencia de la electrodinámica cuántica, en QCD sus mediadores de fuerza interactúan consigo mismos. Y entonces QCD está llena de complejidades. Por ejemplo, existen dos fenómenos emergentes. Emergente aquí quiere decir que no son obvios de Lagrangiano. Uno es que sus grados de libertad fundamentales, o sea, los quarks y gluones, no se encuentran aislados en la naturaleza. En condiciones normales, estos más bien forman partículas compuestas o estados ligados libres de color que se denominan hadrones. Dentro de los hadrones, los quarks y gluones adquieren una masa efectiva de manera dinámica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tenemos un protón que está hecho por 3 quarks de valencia y sumamos la masa de los quarks, pues nosotros tendríamos una masa de alrededor de 15 megaelectronvolts. Esto es lo que el mecanismo de Higgs le otorga. Sin embargo, nosotros sabemos que el protón pesa 938 megaelectronvolts. Esta enorme diferencia es consecuencia de la dinámica de QCD. Entonces, en realidad, nosotros no tendríamos estas 3 bolitas, sino en cada bolita está ocurriendo un montón de interacciones. Un quark de valencia emite un gluón, que se parte en un par quark-antiquark, que pueden emitir gluones, etc. Entonces, más bien tendríamos una imagen como de este estilo. Cada bolita por sí sola tiene un mar de partículas ahí. Y esto está íntimamente conectado con la manera en que QCD se acopla. Por ejemplo, pensando otra vez en el electromagnetismo, si nosotros tenemos dos cargas y las separamos, pues mientras más las separemos, menos vamos a notar el efecto entre las cargas. Y esto se traduce en que el acoplamiento es más pequeño cuando el momento es más pequeño. En QCD ocurre todo lo contrario. Mientras más intente alejar los quarks uno del otro, más se van a sentir los efectos del acoplamiento. Y esta grafiquita de acá es nuestra visión moderna del acoplamiento de QCD. Entonces, si yo alejo los quarks, o sea, que es equivalente a tener una menor energía, va a sentir cada vez más y más el acoplamiento. Pero en algún punto este acoplamiento satura, se vuelve prácticamente constante. Hacia el régimen de altas energías, el acoplamiento disminuye y entonces uno puede tener una mejor visión de lo que está pasando adentro. Dicho de otra forma, la imagen que uno obtenga del hadrón
depende de la energía a la que yo lo estoy sondeando. Si yo lo sondeo a muy bajas energías, pues solamente voy a ver, en el caso del protón, 3 quarks constituyentes completamente vestidos. Pero si le pego con cada vez mayor energía, esta imagen incrementa su resolución y voy a ver cada vez con más y más detalle. Y bueno, desde el punto de vista experimental, para ver la estructura de los hadrones, pues el principio experimental no ha cambiado mucho. Básicamente se trata de colisionar cosas. La tecnología naturalmente sí ha mejorado, pero el principio es lo mismo. Y esto nos lleva a algunas maneras de explorar la estructura de la materia. Por ejemplo, chocas dos cosas sin romperlas y observas cómo se dispersan. Aquí podemos pensar, por ejemplo, en el experimento de Rutherford. O a la partícula que quieres estudiar le avientas otra cosa y si le das suficiente energía va a entrar en un estado excitado. Esto es como lo que se hacía cuando se estudiaban los niveles de energía en el átomo de hidrógeno. O lo que se hace hoy en día en el JLab para estudiar los estados excitados del núcleo. Y una tercera cosa que uno puede hacer es reemplazar uno de los constituyentes fundamentales. Por ejemplo, el pión que está hecho de un quark U y un anti-D, no, el anti-D lo reemplazo por un anti-S y tengo un kaón. Y entonces voy a ver qué pasa. Lo mismo puedo hacer con los núcleos y hyperons. Ahora, ¿por qué quiero tanto estudiar al pión y al kaón? Bueno, estos emergen en QCD como bosones de Goldstone. ¿Qué quiere decir? Que cuando una simetría continua se rompe, tenemos naturalmente bosones de Goldstone, que son no masivos en ausencia del campo de Higgs. Si tú tienes tus quarks y tienes la masa que le da el Higgs, que es aproximadamente la altura de este lado en estas curvas, la masa que le da QCD es la altura de este lado. Entonces, un quark muy ligero, como el quark U, de unos cuantos megaelectronvolts, adquiere una masa de unos cuantos cientos de megaelectronvolts. Este es el fenómeno que se conoce como ruptura dinámica de simetría quiral, y este es el responsable de que aparezcan piones y kaones en el espectro. De hecho, si los piones y kaones si no hubiera bosón de Higgs, piones y kaones tendrían masa cero. Por el hecho de que existe el mecanismo de Higgs, bueno, el pión tiene una masa de 140 megaelectronvolts, el kaon una masa de 490. Entonces ahí hay un juego importante entre las interacciones de QCD y las interacciones débiles. Por su parte, al protón parece no afectarle en absoluto el mecanismo de Higgs. Con o sin él, su masa siempre es aproximadamente de este tamaño. Entonces, también el protón es como que la máxima aspiración de la física hadrónica. Pero bueno, por lo pronto nos quedamos con el pión y el kaon. Ahora, un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora es que la naturaleza no perturbativa de QCD la vuelve muy difícil y entender la estructura de los hadrones de primeros principios es un gran reto. De hecho, hay que tomarlo desde varios frentes, ¿no? Teórico, experimental y fenomenológico. Y hoy en día hay instalaciones experimentales como JLAS que ya están en esa búsqueda y otras instalaciones planeadas como el futuro Electron Ion Collider que quieren atacar este tipo de cosas. También tenemos, desde luego, desde el punto de vista de computacional y de simulaciones y análisis de datos, etc. Nosotros nos enfocamos en el lado teórico y en particular en las ecuaciones de Dyson-Schwinger, que son ecuaciones de movimiento para QCD y que ya sabemos que son una excelente herramienta para la física hadrónica. Aquí hay unos cuantos artículos de reseñas y por si quieren checarlos. Así, nada más brevemente voy a introducir lo que son las ecuaciones de Dyson-Schwinger.
Estas son ecuaciones de movimiento en una teoría cuántica de campos, en este caso QCD. Y relacionan funciones de Green de cierta cantidad de puntos con funciones de mayor orden. Por ejemplo, el propagador de gluón, el que ya tiene todas las posibles interacciones que va a tener. Está escrito en términos de él sin ninguna interacción, en términos de él produciendo pares de quarks y fantasma, en términos de él interactuando consigo mismo, etc. Entonces, las ecuaciones de Dyson-Schwinger van a ser una torre infinita de ecuaciones acopladas. Pero interesantemente, en derivar estas ecuaciones, no se tiene que asumir nada sobre el acoplamiento de QCD. Y es por ello que nos gusta este método, porque captura tanto las facetas perturbativas como no perturbativas de QCD. En otras palabras, podemos estudiar todo el régimen de energías. Y en un cálculo típico, basado en este formalismo, uno empieza resolviendo la ecuación de Dyson-Schwinger para el propagador del quark. Está escrita en términos de sí mismo, de la interacción quark-gluón y del propagador del gluón. Ahora que si quiero estudiar un estado ligado, como un mesón, bueno, pues tengo que resolver otra ecuación que se conoce como la ecuación de Bethe-Salpeter, donde está escrita en términos de los propagadores del quark y el antiquark y un kernel que contiene todas las interacciones posibles. Esta amplitud de Bethe-Salpeter la puedo escribir aquí, y si le pegara los propagadores del quark y el antiquark, yo tengo lo que se conoce como la función de onda de Bethe-Salpeter. Bueno, esta es en su manera más completa. Yo, para poder resolverlas, las tengo que truncar de una manera sistemática. Sabemos que lo más fácil es truncarlas en lo que se conoce como el acoplamiento Rainbow-Ladder. Para el caso del propagador del quark, lo que haría es que esta bolita verde es el vértice completamente vestido, lo reemplazo por el vértice a nivel árbol, y consecuentemente este propagador del gluón se va a convertir en un gluón efectivo. Para que todas las simetrías se preserven, la ecuación del estado ligado del mesón tiene que modificarse de esta manera, considerando un intercambio de un gluón efectivo entre el par quark y antiquark. Este truncamiento, si bien es el más simple, es importante en el estudio de mesones pseudoescalares porque se preserva el teorema de Goldstone. Recuerden que el pion y el kaon son bosones de Goldstone que resultan del rompimiento dinámico de la simetría quiral. Y una expresión muy fundamental de este teorema de Goldstone es esta ecuación. Esta es la parte que tiene que ver con la amplitud de Bethe-Salpeter del pion, la amplitud dominante, y esta con la función de masa del quark. Está diciendo que esto de acá va a ser no cero si esto de acá es no cero. En otras palabras, los piones existen si y solo si hay ruptura dinámica de simetría quiral. Y más aún, me dice que prácticamente resuelve el problema de dos cuerpos, conocida la solución del problema de un cuerpo. Bueno, ahora sí pasamos a un par de cálculos que se pueden hacer basado en este formalismo. Y la idea es que siempre cualquier cantidad que yo quiero calcular en la física hadrónica, la quiero escribir en términos de la función de onda de Bethe-Salpeter, o en términos de propagadores, o en términos de vértices. Y un primer objeto es la que se conoce como la PDA, la amplitud de distribución de quarks de valencia. ¿Qué me dice este objeto? Bueno, este objeto tiene una dependencia con la fracción de momento que comparten el quark y el antiquark dentro del mesón. Y es un análogo cercano a lo que sería la función de onda en mecánica cuántica, más o menos. Lo puede interpretar uno como una distribución de probabilidad. Pero lo importante aquí es que nos da información sobre cómo se está distribuyendo el momento. ¿Qué sabemos para el pion y para el kaon? Aquí, del lado derecho, en esta gráfica, tenemos en azul el pion y en verde tenemos el kaon. Vamos a centrarnos en el pion, el azul.
El hecho de que esté simétrica me dice que si yo calculo el valor esperado de la fracción de momento, va a ser mitad y mitad. Cada quark de valencia completamente vestido carga la mitad de la masa del ladrón. Carga la mitad del momento del ladrón, perdón. Y el hecho de que esté ancha y suficientemente gorda y plana, me dice que como los quarks son muy ligeros, estos en un momento dado pueden tener prácticamente cualquier distribución. Por ejemplo, uno el 30% y el otro el 70%, uno el 20%, el otro el 80%, o 50 y 50. Esto a pesar de que el valor esperado es el 50% para cada uno. En el caso del kaon, también tenemos una distribución ancha que me dice lo mismo, que es muy probable que tengan cualquier configuración de repartición de momento, aunque el valor esperado sea más o menos mitad y mitad. Pero en este caso es el más o menos. ¿Por qué? Porque en el kaon hay un quark U y un quark S que es más pesado, y entonces yo esperaría que el quark S cargará más momento consigo mismo y por lo tanto su PDA o esta, digamos, pseudofunción de onda está más cargada hacia un lado, no es completamente simétrica. Entonces aquí estamos viendo un primer efecto del juego entre las interacciones de QCD y el bosón de Higgs. Y bueno, aquí sobra mencionar que estas conclusiones que sacamos nosotros o que sabemos nosotros a partir de nuestro formalismo, pues son apoyadas por simulaciones de Lattice, que son simulaciones de primeros principios de QCD en donde el espacio-tiempo se ha discretizado. Ahora, si nos movemos al sector de quarks pesados, por ejemplo, al Charmonia, que está hecho por un CC barra, o al Botomonia por un BB barra, vemos que aquí las distribuciones, en lugar de estar anchas, están comprimidas. ¿Qué quiere decir esto? Que los quarks, al estar más gordos, se mueven menos. Es más improbable que uno tenga el 10% y el otro el 90%, o el 20% y el 80%. Aquí es más seguro que se carguen 50 y 50. Y de hecho, en un caso límite, donde la masa de los quarks se fuera hacia el infinito, lo que yo tendría sería una delta. Este es un caso límite no relativista donde cada quark carga completamente y con absoluta certeza mitad y mitad en un momento dado. Entonces, esta compresión es una influencia del mecanismo de Higgs. Aquí en el sector pesado domina el mecanismo de Higgs. Y también domina en el caso de los mesones heavy light. En este caso, las distribuciones se cargan hacia el quark pesado. En otras palabras, el quark pesado carga la mayor parte del momento. Aquí muestro resultados de dos grupos diferentes. Pero hay una cosa en el medio. Y tiene que ver otra vez con el quark extraño. El quark extraño tiene un juego tremendo entre las interacciones fuertes y débiles. Si yo calculo, por ejemplo, las funciones correspondientes a los mesones eta y eta prima, lo que voy a tener es que estas están muy cerca de lo que se conoce como el límite conforme o límite asintótico. Y de hecho, en el caso de eta prima están prácticamente arriba de ella. ¿Qué quiere decir este límite? Bueno, este límite es una predicción de QCD que nos dice que asintóticamente, sin importar qué tipo de mesón soy, esta va a ser mi función de onda. Y esto sin importar qué masa tengan los quarks, etc. Todas las demás escalas de masa son irrelevantes. Entonces, cuando hay sistemas con extrañeza, estoy más cerca de alcanzar este límite. Finalmente, lo que podemos concluir es esto. Si yo tengo quarks ligeros mesones ligeros como el pión, voy a tener PDAs anchas, más anchas que el límite conforme. Si yo tengo mesones pesados como el eta C, van a estar más angostas, porque ahí predomina el mecanismo de Higgs. Y en el medio
muy cerca del límite conforme están aquellas que involucran la extrañeza. En el caso del kaon, que solo tiene un quark extraño, pero tiene un quark ligero, vemos que predomina el ensanchamiento, que también existe en el pión, pero hay una asimetría ocasionada por la diferencia de masas entre el quark S y el quark U. Bueno, pasamos a otra distribución, que es el factor de forma electromagnético. Este lo que nos va a decir es información sobre la distribución de carga dentro del mesón, y así como antes, queda completamente descrito en términos de propagadores y vértices. Y este es un resultado muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que el factor de forma sea distinto de cero implica que existe una estructura. Más aún, en el caso del pión, el factor de forma tiene un resultado muy importante de QCD. Primeros principios de QCD nos dicen que en un límite asintótico, energías muy, muy grandes, el factor de forma debe comportarse como esta curva morada. Esos mismos primeros principios, a energías no asintóticas, sino accesibles al experimento, pero no se sabe a partir de qué punto, o sea, solamente sabes que son suficientemente grandes, nos dicen que se tiene que portar como esta banda azul. El experimento solo llega hasta este punto, más o menos 3 gigaelectronvolts al cuadrado. Aún no parece que en algún momento se vaya a alcanzar la predicción de QCD. El resultado de Dyson-Schwinger Equations es esta curva negra. En esta curva negra vemos que hay acuerdo con los resultados experimentales y que eventualmente el factor de forma cae, acercándose a lo que dice QCD. Entonces, este es un importante resultado desde el punto de vista experimental y teórico. ¿Por qué? Porque si en algún momento experimentos en el JLAB, que se proyectan como hasta 9 GeV cuadrada, o experimentos en el Electron Ion Collider a mayor rango de energías, detectan que hay una caída, quiere decir que QCD es la teoría correcta para describir las interacciones fuertes y que el formalismo de las ecuaciones de Dyson-Schwinger es bueno. Ahora, ¿qué pasa si jugamos con la masa del pión? Si en lugar de tener un pión, su masa física, tenemos un poquito más gordo, o un poquito más gordo, o un poquito más gordo, lo que está pasando es que su factor de forma es cada vez más duro. Cada vez más duro quiere decir que cae más lento. En otras palabras, es más difícil darse cuenta de su estructura. Y esto es por lo que se conoce como el radio de carga. Mientras más grande sea la masa del mesón, es menor el tamaño del mesón. Mientras, si sus quarks son más gordos, lo que vimos de las PDAs es que menos se quieren mover, y lo que vemos de aquí es que más se quedan en un espacio más pequeño. El efecto de la carga eléctrica de sus quarks llega a una distancia más pequeña. Más gordo, menos me muevo. Más gordo, más comprimidos están los mesones. Ahora pasamos a otra distribución, que se conocen como las Parton Distribution Functions. Estas nos dan información sobre la distribución de momento también, pero a diferencia de la PDA, estas nos permiten, digamos, desvestir por completo y separar las contribuciones de los quarks de valencia, los quarks en el mar y los gluones. Entonces, en el caso de la PDA, siempre vamos a tener quarks de valencia completamente vestidos. En el caso de la PDF, eventualmente vamos a poder separar cada contribución. Y una vez más, todo queda descrito en términos de amplitudes y vértices. Entonces, calculamos la PDF para los quarks de valencia en el pión y obtenemos esta curva negra. Esta curva negra está gorda en comparación de lo que tendríamos si los constituyentes del pión se comportaran como partones, tuvieran esa forma funcional que está aquí.
Entonces, otra vez, este ensanchamiento se debe a las interacciones de QCD y a la generación dinámica de masas. Sin embargo, a pesar del ensanchamiento, se encuentra una caída dominada por un exponente 2. Esta es una predicción de QCD. Si el acoplamiento de QCD cae como 1 en Q cuadrada, la P de F a gran X tiene que caer con un exponente 2. Entonces, si en un experimento encuentras este exponente 2, una vez más ves que QCD es la teoría correcta para describir las interacciones fuertes. Pero los experimentos no están dados a una escala en donde todo el contenido de momento lo traen los quarks de valencia. No, los experimentos tienen cierta escala donde ya se desentrañó las contribuciones de gluón y quarks de mar. Lo mismo para Lattice. Por ejemplo, Lattice típicamente se da a una escala de 2 GeV. A una escala de 2 GeV en el pión, la mitad del momento viene de los quarks de valencia, la otra mitad viene del gluón con un 41% y de los quarks de mar con un 11%. Esto ha sido confirmado por Lattice y por análisis fenomenológicos. Ahora, en el caso del experimento, el experimento está dado a una escala todavía más grande. En este caso, el contenido de valencia baja todavía más. De hecho, mientras más grande sea la escala, menos contenido de quark de valencia voy a ver. ¿Por qué? Porque el quark de valencia completamente vestido, estoy desentrañando su estructura y eso lo voy a identificar como parte con el quark de mar y parte con los gluones. Entonces, a esta escala de 5 GeV es únicamente 42% de valencia. Aquí el gluón ya domina con 45% y el resto son quarks de mar. Aquí en gris tenemos lo que yo creo es el primer cálculo de Lattice donde se da una forma, donde se obtiene directamente una forma funcional para la PDF. Lattice típicamente te da momentos, te da valores esperados y sobre eso se reconstruyen. Este es un cálculo donde ya se obtuvo completamente la dependencia funcional. Y pareciera que estamos de acuerdo con ello. Pero es un cálculo exploratorio de Lattice. Después llegó como que un refinamiento, que es esta banda gris, aquí. Interesantemente, la banda gris favorece un exponente de 2 a gran X, como lo predice QCD. Y también es quizá la primera vez que un resultado de Lattice está de acuerdo con QCD. Por otro lado, tenemos un formalismo muy reciente que se conoce como Lightfront Hamiltonian QCD, muy diferente a lo que nosotros hacemos, que también encuentra este comportamiento con un exponente de 2. Inicialmente se encontraba un comportamiento de 1 y el mismo Brodsky, que estuvo involucrado en los cálculos de QCD y que es casi el padre de este formalismo, decía que era un problema sin resolver el hecho de que no se encontrara un 2. Con el profesor Lei Chang vimos cómo hacerlo y, bueno, de hecho ya se ha conciliado este formalismo con QCD. Ahora, el kaón. ¿Qué pasa con el kaón? Aquí estoy comparando la distribución de valencia del kaón con el pión. Nuestra curva es la azul. Y estamos comparando con un resultado de Lattice de hace un año. No hay suficiente acuerdo. Sin embargo, solo hay un conjunto de datos experimentales. Y es un conjunto muy viejo. Entonces, aquí una de las piezas clave para el Electron Ion Collider es volver a tener alguna predicción más reciente para esto. Ahora, si comparamos separadamente al quark S en el kaón, que está en rojo, con el quark U, pues vemos que el quark S te da una mayor contribución. Eso otra vez es esperado porque es más masivo. Aquí en verde ponemos el caso del pión que está justo en medio. Y esto nos lleva al siguiente contenido. Ya mientras que el peón carga un 41%
en sus quarks de valencia y el resto distribuido entre los gluones y el mar, el kaón carga un poquito más, un 43%. Y una vez más se debe a que es más pesado el quark S. Entonces todo este juego con la PDF nos da una idea de cómo se está distribuyendo el momento. Y nos dice que el kaón está más influenciado por el mecanismo de Higgs. Finalmente, y voy a tratar de ser rápido, hay un objeto con el que he estado trabajando en los últimos meses, con el profesor José Rodríguez en España y con Adnan aquí en México, que se conoce como la Light Front Wave Function. Esta es una función de onda definida en el Light Front y que en nuestro formalismo la podemos expresar otra vez más en términos de propagadores y vértices. A diferencia de la PDA, que también les había dicho que era como una función de onda, en la Lightfront no está integrada la dependencia con el momento transverso, por lo que nos puede dar un poco más información. De hecho, muchísimo más información. Esto lo vamos a ver. A partir de la Lightfront, si integro la dependencia en los grados de libertad paralelos de momento, yo llego perdón, en los grados de libertad perpendiculares, yo llego a la PDA. Con cierta representación matemática que se conoce como el overlap, yo llego a las distribuciones de partones generalizadas, o GPDs. Estos objetos, las GPDs, tienen muchísima información, ya que dependen de 3 variables cinemáticas. Una relacionada con la distribución de momento, de fracción de momento, otra con la colinearidad, y una más con el momento que le puede transferir la sonda, bueno, el fotón al hadrón que estemos estudiando. Y de las GPDs derivan, entre otras cosas, los factores de forma y las PDFs. Entonces la idea es calcular todo lo que ya habíamos hecho, pero a partir de este objeto más general. Uno puede usar soluciones que vengan directamente de las ecuaciones para el quark y el mesón. Es un gran reto, pero es lograble. Sin embargo, un primer paso es modelar de una manera inteligente la función de onda de Bethe-Salpeter para luego proyectarla a la Lightfront. Y vamos a usar nuestros resultados ya conocidos de la PDA y la PDF. La idea es esta. Esta es la función de onda de Bethe-Salpeter. Aquí está la estructura tensorial que la caracteriza. Aquí tenemos un producto de 3 denominadores, uno por cada propagador y uno más por la amplitud de Bethe-Salpeter. Y lo que le va a dar la forma, y por consiguiente va a influir en todas las propiedades del mesón, es este objeto que se conoce como la densidad espectral. Nosotros digamos que de manera educada vamos a encontrar qué forma tiene que tener esa densidad espectral. Haciendo un poco de álgebra, manipulando esta expresión, nosotros llegamos a que la Lightfront Wave Function se puede expresar en términos de la densidad espectral. Y podemos utilizar nuestros resultados conocidos para la PDA y la PDF, que se relacionan con la Lightfront de esta manera, y hacerle ingeniería inversa para obtener esta cosa de aquí, en lugar de partir de las soluciones directas. Es más rápido hacer la ingeniería inversa a lo que ya se conoce. Un corolario muy útil que notamos con el grupo de Adnan es el siguiente. En este approach, yo puedo escribir la Lightfront Wave Function como la PDA veces una función característica que depende de sus variables cinemáticas. Y esta función, de hecho, la puedo determinar por completo. En el límite quiral, esta función no depende de X, depende únicamente de Kp. Y entonces tengo un modelo completamente factorizado, que me va a decir que la PDF es el cuadrado de la PDA. El modelo factorizado es razonable siempre y cuando la masa del mesón no sea muy grande y la diferencia entre la masa del quark y el antiquark tampoco lo sea.
En otras palabras, un modelo factorizado para los heavy lights no es nada bueno, pero es muy bueno para el caso del piano. Entonces, una vez que sabemos la forma de la light from wave function, recuperamos la PDA y la PDF. Aquí están las light from wave functions para el pion y para el kaon. Naturalmente, la del kaon tiene que estar un poco chuequita por la asimetría entre el S y el U. Y recuperamos todo lo que ya sabíamos: el ensanchamiento, la chuequez y la caída suave, que es la que predice QCD. Ahora podemos calcular la GPD, que les decía contiene mucha información por depender de 3 variables cinemáticas, a partir del overlap entre las light fronts. Y son estos objetos para el pion y para el kaon. Entonces de la GPD voy a sacar información. Por ejemplo, si yo me quedo con la cara frontal únicamente, lo que voy a obtener son las PDFs. Y una vez más recuperamos lo que ya sabíamos. Son anchas, la del kaon está chuequita, y caen con una potencia 2 más alguna dimensión anómala. Entonces, esta es la predicción de QCD. El pion se reparte mitad y mitad entre sus quarks de valencia, a la escala donde todas las propiedades las dictan los quarks de valencia. En el caso del kaon es una distribución 47-53%. Lo siguiente es el factor de forma electromagnético, que es simplemente el momento cero de la GPD. Nosotros tendríamos que calcular separadamente el quark y el antiquark y pesarlos por sus cargas. Bueno, límite de asimetría de sabor, nada más tenemos que calcular uno de los quarks y reproducimos lo que ya sabíamos. Este es el resultado realista y este es el resultado a partir de la light fronts. Podemos calcular también para el caso del kaon. En el caso del kaon, pues estamos un poquito más alejados del cálculo realista, pero el cálculo realista no tiene un buen valor del radio de carga, de hecho es un poco más grande. Podemos calcular otros objetos que se conocen como factores de forma gravitacionales a partir del primer momento. Este factor de forma de aquí nos dice cómo se distribuye el momento, dado que el fotón le transfirió cierta energía T. Este factor de forma de acá, que es inaccesible a partir de nuestro formalismo de las light fronts, nos está relacionado más bien con propiedades mecánicas. Pero ¿qué información nos da? El factor eléctrico es el morado, y nos dice que el efecto de la carga es aproximadamente de 68 fermis. El azul, que es el que está relacionado con la distribución de momento, nos dice que el efecto de la masa es aproximadamente 56 fermis, más pequeño que este. Y finalmente los efectos mecánicos, las fuerzas dentro del hadrón, son de este orden. Nada más hay que decir que para el kaon todos los radios son ligeramente más pequeños porque, como hemos visto, el kaon es más pesado. ¿Qué más podemos calcular? Bueno, a partir del factor de forma θ1 podemos calcular las presiones. Y aquí únicamente pongan atención a la verde, que corresponde al pion, y a la violeta, que corresponde al kaon. ¿Qué me dice esta curva de aquí, que es una presión? Bueno, me dice que la presión es grande abajo de 0.5 fermis. Quiere decir que con los quarks, como que intuitivamente, se pueden mover por todo el espacio y van a tomar ventaja de ello. Sin embargo, a esta distancia de alrededor de 5 fermis, la presión cambia de signo. Eso quiere decir que existe algo que los retiene. O sea, ellos se quieren separar, pero algo los está reteniendo. Esto eventualmente lo vamos a asociar con fuerzas de confinamiento. Y casualmente, donde esta presión cambia de signo, la presión de deformación toma un máximo, más o menos en ese mismo valor. Entonces ahí están hablando de las fuerzas de confinamiento reteniendo los quarks dentro de ese espacio. Ahora, para darnos una idea de la distribución espacial, tenemos las Impact Parameter Space GPDs. En el caso del pion, bueno, hay una cierta simetría, se cargan mitad y mitad del
del valor de momento y espacialmente están distribuidos muy simétricos el quark y el antiquark. En el caso del kaon, el antiquark que está más pesado está como que más cerca del centro del momento transverso. Es natural, o sea, les había dicho, mientras más gordo, se mueve en una región más pequeña. Y lo podemos estudiar directamente de aquí. Y si calculamos los valores esperados, nos dice que la distribución espacial de los quarks está relacionada con la distribución de carga por un factor de 2/3. Este es un resultado algebraico para el pión y este es un resultado numérico para el kaon. Podemos calcular la distribución de carga y la misma idea, ¿no? En el caso del pión, hay más libertad de movimiento, entonces se extiende un poquito más. En el caso del kaon está más comprimido y bueno, en resumen, más masivo el hadrón, más comprimido. Bueno, ya ahora sí para terminar, porque ya hablé suficiente, ¿qué les puedo decir? Enfocándonos en el pión y el kaon, discutimos un montón de distribuciones y discutimos una de la cual se pueden derivar todas las demás. De la Light Runway Function puedo ir a las PDAs, puedo ir a las GPDs, de las GPDs puedo ir a PDFs, factores de forma electromagnéticos y gravitacionales, a las Impact Parameter GPDs y a las presiones. Entonces tengo información sobre la distribución de momento, sobre la distribución de carga, sobre la distribución de masa y sobre las propiedades mecánicas, las fuerzas de confinamiento. Tenemos una imagen muy grande de estos dos mesones. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, las PDAs van a estar comprimidas cuando el bosón de Higgs domina, van a estar anchas cuando las interacciones fuertes dominan. Esto pasa en todas las demás distribuciones y esto es consecuencia de cómo se comporta la masa dinámica. Más ligero, más afectado por QCD, más pesado, menos afectado por QCD. A la mitad del camino están el eta y el eta prima. Y bueno, nada más para resumir un poco, hemos visto que cuando están disponibles, nuestras predicciones han estado de acuerdo con el experimento y con simulaciones de látiz. Y eso es todo. Muchas gracias. Okay. Muy bien, muchas gracias, Kepany. Un coloquio muy interesante, especialmente que al principio también era accesible para todos y al final los resultados de manera muy compacta los presentaste y su importancia. ¿Tienen preguntas? Hola, ¿me escuchan? ¿Quieren? ¿Quién es? Luis. Sí, adelante, Luis. Luis Albino. Hola, hola, Kepa. Hola Luis. No sé si me escuchas, Kepa. Sí, sí te escucho bien. Oye, nada más te quería preguntar sobre esta parte del exponente en las Ajá, en las PDAs, ¿no? Eh, ajá. esta parte de la dimensión anómala, ya ves que es 2 plus something, ahí un cachito adicional. Eh, Tú estás considerando exactamente el 2, ¿no? Por lo menos en lo que presentaste, estás asumiendo que no hay una dimensión anómala y que es cero. Pero, ¿cuál es el impacto de esta dimensión anómala, por ejemplo, en el pión y en particular en el kaon? Mira, O sea, te voy a enseñar con ¿en con dónde la tiene más PD. efecto? ¿En dónde va a haber un poquito más? Sí, sí. Mira, esta de aquí, que es la curva azul, tiene un 2 tal cual. O sea, su forma funcional te dice que es 2 y no hay dimensión anómala. Esta de Esa es aquí la tiene un asintótica. 2. Ajá, esta es la asintótica. Esta de aquí tiene un 2, pero tiene aquí unos términos adicionales que de manera efectiva van a afectar este 2. Y tanto, pues lo puedes hacer proyectándolo a otra base donde dejes libre este exponente. Pero sí, yo pensaría que como esta cosa es el cuadrado de la función de onda, a lo mejor
si tú le metías a mano la dimensión anómala, se vería más un efecto. No sé Sí, a qué pero te referías. la cuestión es en la caída, ¿no? En los endpoints, que realmente lo que Ajá. domina pues es el x cuadrado o el 1 menos x cuadrada. Y ahí no tiene efecto esta dimensión anómala. O sea, tú puedes siempre cambiar de base, como dices, y ver una dimensión anómala ahí de manera efectiva. Ajá. Si se En esta comportara como... conexión, Endpoint, perdón, Kepri, se te va a puedo preguntar en el mismo manifestar contexto que Luis esta está dimensión. preguntando. Sí, ¿Perdón? Es que este cálculo, lo que dices tú, que es de predicción de QCD, es predicción de QCD hasta pues una cierta aproximación en el twist, ¿o no? ah, ¿No es una es, leading order in the twist expansion? sí, es una leading order en expansión de twist, o sea que estás pensando que tu mesón es quark anti-quark. Y por otro lado, también es un resultado de Parton Models. Ya estás pensando que si tus quarks de valencia se comportan como Parton, entonces vas a tener ese 2. Pero Ok. sí, es una leading twist. Tiene un comentario, pregunta también Pepe. Tal vez está en la misma dirección o no. Podemos preguntar qué es lo que. Sí, sí, hola, buenas tardes, aquí noches. Hernán, gracias. ¿Se me oye? Sí, Sí, sí. sí te oímos. No, solo un pequeño comentario al respecto de lo que decías. De hecho, lo que acaba de señalar Kepani es relevante al final, porque evidentemente es un cálculo de modelo partónico y evidentemente tienes que estar considerando el partón, tiene que poder estar descrito propiamente en términos de grados de libertad partónicos o pseudopartónicos. Entonces, eso es exactamente así a la escala a la que eso ocurre, que es una escala que solemos denominar hadrónica. De hecho, si Anand, disculpa, si Kepani os muestra el resultado después de evolucionar con las situaciones de QCD, ese exponente es mayor de 2, porque al evolucionar con QCD estamos evidentemente haciendo una descripción en la que ya hemos de incorporar los efectos gluónicos y del mar, y el exponente recupera su dimensión anómala de ese modo, o sea, corre y ya no será 2 a partir de entonces. O sea, es importante señalar que ese 2 es únicamente a la escala a la que la descripción en términos de grados de libertad partónicos o pseudopartónicos, o sea, de pseudopartícula, es correcta. A partir de ahí, ya digo, Sí, sí, eso quiere decir que uno hace un leading, un sí, twist correcto, expansion y no considera ninguno de los términos que contribuyen a anomalous exacto, dimensions, ¿no? Y porque este está efecto empieza a tomar en cuenta cuando eso, pues hay una dependencia de escala que empieza a jugar un papel. exacto, eso es. ¿Y Entonces, más o a la menos en qué escala, valor anda esta, perdón, sí, más o menos perdón, en qué valor anda esta dimensión anómala Largest, para largest Q squared. exacto, es decir, de hecho, no, no, esa pero escala es más o donde, menos es dos más No, no, no. algo, me imagino, ¿no? Más o menos, ¿cuánto es el no, valor? no, de hecho uno puede calcular de manera utilizando, digamos que uno puede analíticamente calcular cómo evoluciona o cómo evolucionaría ese 2 en función a partir de las ecuaciones de evolución, eh, esencialmente porque está controlado por los momentos de orden más alto. Uno puede ir al espacio de Medellín y hacer la transformada inversa y ver cuál domina, y uno puede calcular analíticamente cuál es esa corrección a partir de la evolución de QCD, y el exponente cambia mucho. De hecho, el exponente puede ser a 5 Hz. O sea, cuando uno corre desde la escala hadrónica a la que en ese sentido la descripción leading twist es correcta, si uno se mueve hasta 5 Hz, uno puede encontrarse con que el exponente ya no es 2, sino que es del orden de 3 y pico. O sea, por decir algo, no recuerdo exactamente el Y orden de cambia muy magnitud. rápido con la Cambia evolución. muy rápido. Las ecuaciones de QCD incorporan rápidamente ese efecto, la evolución de QCD incorpora Sí. rápidamente ese efecto, y el exponente es mucho mayor que 2, bueno, bastante mayor que 2 a las escalas experimentales. Kepeni, perdón, en esta Sí, sí, misma conexión te puedo preguntar si este exponencial lo que cambia, ¿se puede traducir esto en términos de logaritmos de q cuadrados o no? Solo se puede decir número que es ¿Te 3 refieres o a este algo así. exponente? Sí, 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 claro, siempre la dimensión anómala siempre está relacionada con los logaritmos propios de QCD.
Sí, de entonces cómo uno puede interacciona. traducir esto, tú lo podrías traducir, por ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo, se puede traducir este cambio como una función de estos logs. A mí, numéricamente sí lo tenemos, entonces ya sabemos qué logaritmos de QCD juegan un papel. Entonces, si De hecho, vamos más allá del leading quest, sí lo podemos hacer o no. como decía Pepe, tus ecuaciones de CLAP te evolucionan ya sea la distribución o los momentos. Sí, sí. Sí, De la versión en donde se evolucionan los momentos, puedes tener exactamente cómo evoluciona este coeficiente y me imagino que de sí, ahí puedes obtener lo que tú quieres. Sí, pues sí, sí, tienes ok. una ecuación, Hernán. Hay una ecuación en la que puedes escribirlo en términos de Sí, eso, porque está controlada por el momento de orden, los Oye, momentos qué de orden bonito. n tenido infinito. Y en ese caso puedes obtener cuál es la evolución de ese exponente a partir de declarar. sí, sí, sí. Una pregunta más, un comentario, Kepri. Tú Sí, cuando mostraste y muestras algunas veces eta y eta prima y dices que el PDA de eta prima como que es en the borderline case donde aparece más o menos como tipo 6x por 1 menos x, ¿no? ajá. Pero eso realmente no es un statement que es muy scale dependent statement, porque eso me imagino que está en la escala hadrónica de alrededor de 2 dB, ¿no? Que es correcto. Ahí hay dos cosas. Por un lado, las propiedades de multiplicidad, no sé cómo se llama, la renormalización de las ecuaciones de Dyson-Schwinger hace que la PDA que calcules sea indistinta del punto de renormalización elegido. Si yo resuelvo la gap y renormalizo a 2GB o renormalizo a 19GB, de forma muy interesante por las propiedades de renormalización de las Dyson-Schwinger, voy a obtener la misma PDA. Entonces, dicho esto, nosotros decimos o hacemos la conexión con la que Pepe llamaba la escala hadrónica. ¿A qué escala los fully dressed quarks de valencia cargan todas las propiedades del mesón? Por otro lado, lo que hace la evolución de QCD, que en el caso de las PDAs es la evolución ERBL, es que si la PDA está gorda, la enflaca hasta llegar al 6x1 menos x. Si la Sí, PDA está exactamente. angosta, la engorda. Sí, Entonces aquí, en el caso del quark S, lo que estamos diciendo es que la evolución prácticamente no va a hacer nada. sí. Mm. Pero este es el caso del eta y eta prima, donde tenemos dos quark S. Porque en el caso del kaon, que solamente tenemos un quark S, pareciera que domina más las interacciones fuertes y se parece más a lo del pion, salvo que ¿Puedo está hacerte hecho una aquí. última Sí. pregunta? ¿Dónde está Luis? Sí, ¿Sí? adelante. Adelante, Luis. Sí, ¿Sí, nada más Luis? una última pregunta ya para que no quedarme con dudas en esta parte de la dimensión anómala. Y mostraste pues una, digamos, Ajá. No te escucho, Luis. la factorización de la PDA, ¿no? Y la PDF. Perdón, Pero eso lo mostraste cuando la Yo dimensión bien, no te a escuché, Luis. Luis. era 2, ¿no? Cuando el exponente es 2. ¿Cómo crees que vaya a afectar esto cuando tengas una dimensión, Ah, mira, ahí se me olvidó pues decir como una decía cosita. Pepe, cercana a 3 o simplemente cuando cambie un poquito esa dimensión? Va a seguir funcionando, Mira, aquí está lo de la factorización. ¿perdón? Aquí está lo de ¿Me la escuchas? factorización. Aquí se me olvidó hacer énfasis en una cosa muy importante. Esto es válido a la escala hadrónica. Esto es válido a la escala donde los quarks de valencia completamente ¿No? vestidos tienen todas las propiedades del mesón. Eh, si yo evoluciono, como la PDF evoluciona diferente de la PDA, esta relación se va a romper. Esta es solamente válida en la imagen quark-antiquark completamente vestidas.
Fuera de allí, ya no vale. ¿Sí? Si puede traducirle, puede decirle, creo que no me está escuchando. Sí. Sí, te estamos escuchando. Creo que tú nos estás escuchando, Luis. A ver, si quieres, repíteme para ver si por ahí va la respuesta. No escucho a Luis. No, ¿verdad? Yo creo que como que él no nos está escuchando. Luis, ¿por qué no pruebas a escribir tu Ya. pregunta en el chat? Más o menos cómo sería la imagen, cómo cambia, digamos. ¿Perdón? ¿Qué cambia, perdón? Es que no escuché bien. No. Esta imagen solo es válida a la escala hadrónica. En cuanto evoluciono, se rompe esta relación. Y así, más en detalle, la evolución afecta muy drásticamente el coeficiente a gran X de la PDF. Lo mueve mucho. Entonces sí, se rompe muy rápido esta factorización de aquí. Y es que cada una evoluciona con sus propias ecuaciones. Son ecuaciones diferentes. ¿Sí está bien, Luis? Si quieres, después podemos comunicar con esto, ¿no? Con Luis si no nos escucha. Sí, claro. Respuesta a nivel personal. ¿Sí? Claro. ¿Alguien más tiene pregunta? Pepe tiene su mano levantada. Pepe, ¿tienes pregunta? No. Pietro, ¿tienes No. pregunta? Sí. Sí, yo tenía una pregunta. Hola, Kepani, ¿me escuchas? Hola, Pietro, sí. Muy bien. Al final mencionaste eso del cambio de signo de la presión. Y eso, sí, nunca había visto esos resultados. Y te quería preguntar si ese efecto se puede considerar como otro criterio para demostrar el confinamiento en QCD, como tipo el potencial que crece linealmente entre quarks. ¿Podría ser una prueba de confinamiento? Yo pensaría que eso es muy aventurado. Sí. Aquí lo que hay que decir es que estos factores de forma gravitacionales de los que yo hablaba están relacionados con el tensor de energía-momento de QCD. El θ2 con una parte que va con la masa y el θ1 que está aquí con la que se llaman las fuerzas mecánicas. Sí. Y de allí, en un marco de referencia que es el Brage Frame, se pueden definir estos objetos que llamamos presiones. Y entonces, este cambio de signo que yo digo y que interpreto como un efecto de retención de los quarks que se quieren separar, lo veo más como una intuición que como una prueba. Pero bueno, lo que te puedo decir es que se estudian mucho estos para el caso del nucleón y que bueno, apenas los estamos viendo para el caso del pion y el kaon. Pero es más una intuición que otra cosa. Ya, pero bueno, me parece muy interesante. Ok, Gracias. muy bien. Creo que también Ángel tiene una pregunta. Hola, sí. Hola, ¿qué tal, Kepani? Hola, Ángel. Mi pregunta era, más atrás, bueno, cuando para resolver la light wave front function, o no recuerdo bien cómo la llamas, o sea, lo que haces, bueno, lo que se tiene que hacer es, tienes tu amplitud de beta salpeter y la proyectas a light front, pero ahí mencionas que, bueno, que numéricamente es muy complicado y entonces lo que haces es modelar la función de la amplitud de beta salpeter, ¿cierto? Sí.
Entonces, aquí en este contexto, ¿cuáles son estas complejidades numéricas con las que te enfrentas? Vale, mira, el truco para aislar la Lightfront Wave Function es que en esta relación entre la Lightfront y la función de onda de Betz-Salpeter, yo integro sobre potencias de X para deshacerme de esta delta. Y así obtengo lo que se conocen como los momentos de Mellin. Y esta forma algebraica que yo le di a la función de onda de Betz-Salpeter, en donde en los propagadores aparece una masa constante en lugar de una función de masa que corre, hace que cuando yo haga esta integración y escriba la definición de los momentos de Mellin, pueda hacer truquitos algebraicos para eventualmente decir, bueno, esta es la Lightfront y esta es la densidad espectral. Lo que la complicación que traería para hacer el cálculo a partir de las ecuaciones de Daichen-Schwinger, de las soluciones, es que yo tengo que dar una representación inteligente para el propagador y para la amplitud de Betz-Salpeter. Puede ser una representación integral de teoría de perturbaciones o algo así, pero yo tendría que proyectar mis soluciones numéricas a cierta representación que me deje hacer una serie de pasos algebraicos y que eventualmente yo pueda llegar a una cosa como esta. Y muy en mi visión y experiencia con las representaciones de Nakanishi y polos complejos conjugados, yo creo que aquí, en lugar de quedarme con una simple integración, yo podría llegar a una serie de integrandos que me podría costar, ponle aquí una sumatoria o lo que sea, que me podría costar mucho trabajo resolver cada uno de esos términos. Pero bueno, sí, el mensaje es que la solución de las ecuaciones de Betz-Salpeter y la ecuación de Gap las tengo que proyectar a una forma paramétrica que me deje hacer esta identificación. Porque la alternativa sería calcular los momentos de Mellin y reconstruir esta a partir de algún ansatz, pero pues no. Ok, porque recuerdo que tu colega de Trento, Ding, creo que se apellida, y que muestras unos resultados más adelante de ella. Recuerdo que en una charla también, o sea, ella mencionaba que no utilizaba ninguna forma paramétrica o ningún tipo de ansatz para las ecuaciones de Betz-Salpeter, sino que utilizaba esa ecuación anterior que tenías, que proyectaba directamente al cono de luz. Entonces, ¿ella está hablando como de algo diferente o...? Eso lo hizo ella o lo hicimos nosotros para la PDF. Pero es la misma historia. Tú calculas un montón de momentos de Melan, los que puedas hacer numéricamente, que casi siempre es como hasta el orden X a la 6, una cosa así. Y ya con muchos momentos de Melan, asumes cierta forma funcional para la PDF que te reproduzca esos momentos. Ok, vale. En ese caso no es necesario darle una forma paramétrica a nada. Bueno, hasta el final a la PDF. Sí, esa es la alternativa que te contaba para el Lightfront. Calcular una serie de momentos y reconstruir. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más tiene preguntas? Pietro, ¿tú tienes mano levantada? No sé. Perdón, yo. No. Ok, no. Bueno, en este momento no veo que alguien tenga más preguntas. Si no, pues hay muchos que te conocen directamente, Kepri, y te podemos seguir preguntando a nivel personal. ¿Sí está bien? Muy bien. Y de hecho, muchísimas gracias por tu charla, muy informativa, y puedes ver que había muchas preguntas y respuestas. Pues agradezco aquí al ponente otra vez, aplaudimos virtualmente y nos vemos el próximo viernes. Gracias, Kepri. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Okay. Hasta luego, muchas gracias, Kepri.